Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. En este programa continuaremos y finalizaremos la serie de transcritos dedicados al Sistema Solar. El primer transcrito se titula Saturno. Sistema Solar. Información de Sbarú de Erra, Taigeta, Pléyades, y es una conversación entre Robert, Gosia y Sbarú, publicada por Gosia de Agencia Cósmica el 31 de julio de 2022. Saturno. Sistema Solar. Información de Sbarú de Erra, Taigeta, Pléyades. Originalmente en español. 2019. Ok, bien. Siguiendo con el sistema solar, ¿el siguiente planeta es Saturno? Ok, centrándonos solo en los aspectos físicos, el cómo son las cosas. Dejando atrás los significados esotéricos que le han colgado los del Cabal, aunque algunos aspectos sí tienen sentido. Saturno no siempre estuvo en esa órbita. En sí, hace más de o hasta hace 12.500 años, estaba más cerca de la Tierra al grado de poderlo ver con los ojos sin instrumentación. Solo era segundo en tamaño en el firmamento después de Tiamat. Porque no había luna y Tiamat servía de iluminación nocturna para guiar a los animales, insectos y animalitos nocturnos. Como gran espejo del Sol. También conocido por algunos como Paetón, aunque ese nombre luego se usó para el planeta Alfa Centauri A. Alfrata ahora. En aquel entonces, contrario a lo que se cree, Saturno no contenía o no tenía sus anillos, aunque sí conservaba su color, el mismo de hoy en día. Con la destrucción de Tiamat, todo el orden y todo el equilibrio del sistema solar fue afectado, a niveles catastróficos para la mayoría de los planetas. Sufriendo inundaciones la Tierra y Venus por las aguas de Tiamat, que hoy son mayormente el cinturón de asteroides. Que en sí está compuesto por hielo sucio, lleno de piedras y tierra. Las aguas de Tiamat. Venus también ha sufrido diluvio como la Tierra por el mismo fenómeno o razón. ¿Y por qué no Marte? ¿Dónde estaba? Marte estaba en donde sigue ahora, con la influencia de la gravitación de Júpiter. Y sufrió una devastación casi total de su superficie de la cual no se ha recuperado aún. Por razones de dinámica de fluidos en un vacío, el agua de Tiamat se ha movido hacia el sistema solar interno cayendo en la Tierra y en Venus mayormente. Durante la devastación del sistema solar en general, han cambiado las órbitas de los planetas. Cabe mencionar que no es un sistema que da vueltas al Sol, sino que más bien lo sigue por detrás en forma de espiral mientras que éste viaja por el espacio a gran velocidad. Si éste no se separa de las demás constelaciones es solo porque éstas también viajan a gran velocidad, equivalente, pero no perfectamente, en la misma dirección. Se dice que este sistema solar Sol 13 orbita Alquione en las Pléyades, o que es parte de las Pléyades. Eso dependería de los puntos de vista de quienes definan de dónde a dónde son las Pléyades, claro. Para nosotras, las Pléyades son esas 9 estrellas que conocen, y lo que está cerca de ellas como Sadicleya. Punto. El término desastre proviene de desastro o que ya no hay astro, ergo destrucción de un astro Tiamat, o Faetón para otros. Durante la reorganización del sistema solar causado por la ausencia de una gran masa gravedad en su centro Tiamat, Saturno capturó una gran parte de basura, debris o material de Tiamat. Las partes más grandes cayeron en su interior, como pasó con, o en el caso de Júpiter. Otras partes se convirtieron en sus lunas menores. Y se han formado los anillos de Saturno con los desechos de Tiamat. Han tomado esa forma en el ecuador por dinámica de energías de gravedad, al ser el punto ecuatorial el centro de equilibrio o de menor influencia gravitatoria del toroide energético de Saturno. Alcanzando un equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, sosteniéndolos más o menos uniformemente en el mismo lugar. Esperando comentario. Gracias, Sbarú. Entonces en Saturno hay mala energía producida por el GOO negro, y en Júpiter también llegó el GOO negro negativo. ¿Y los anillos de Saturno entonces no cumplen ninguna función? Sí.
Solo que en el caso de todos los demás planetas no tienen bandas Van Allen ni Matrix 3 de impuesto que sostienen el GOO negro invasivo en estado vibratorio bajo. ¿Tienen influencia? Sí. Pero la alta frecuencia 5D sí tiende a sanar esas vibraciones bajas. También hay que ver la escala de los demás planetas con recepción de Venus y Marte, claro, que hace que no sea o que no interfiera tanto en ellos por el tamaño de la dosis. Depende de qué o cómo defines función. No cumplen función para el planeta en sí. Depende de quién las use, como veremos a continuación. Yo tengo esta pregunta. Dijiste, cabe mencionar que no es un sistema que da vueltas al Sol, sino que más bien lo sigue por detrás en forma de espiral mientras que este viaja por el espacio a gran velocidad. Si este no se separa de las demás constelaciones es solo porque éstas también viajan a gran velocidad, equivalente, pero no perfectamente, en la misma dirección. ¿Dónde estamos viajando todos en el sistema solar? ¿Qué hace este viaje? Está dando de vueltas alrededor de la galaxia. Es un brazo de la espiral. ¿Y cómo se ha determinado que está viajando a gran velocidad? Para determinar esto, hace falta algo, al lado, a contrastar que se está viajando, ¿no? Sí. Se contrasta con otras galaxias más lejanas. Si bien no es perfecto, es el único punto de vista o punto de referencia posible o viable. También se puede calcular la rotación comparando y observando el de otros objetos dentro de la misma espiral pero que estén en dirección al centro de la galaxia misma y a progresivamente mayor distancia, pues el índice de rotación cambiará como lo indica matemáticamente la ecuación de la parábola, xh 2 igual a 4pyk. Gracias. Y dijiste, está dando de vueltas alrededor de la galaxia. Es un brazo de la espiral. ¿Por qué está dando vueltas y qué es la fuente de la energía que empuja este movimiento? Fuente de movimiento de la espiral de la galaxia, lo que lo mueve todo, la fuente dinámica de fluidos dentro de un medio que es el éter. Puedo entrar aquí a detalle pero es otro tema. Va a dar con que el espacio no es realmente un vacío, solo se percibe así porque no hay medio de contraste, como el pez no ve el agua, pues solo es. Y si usan matemáticas base 10, nunca podrán ver el otro lado, ni siquiera matemáticamente. Continuando con el Saturno. El Cabal le ha puesto valores esotéricos a Saturno porque en sí sus lunas, a diferencia de las de Júpiter cuidadas celosamente por los Caristus, se han usado y se siguen usando como bases de incontables razas. Contienen estaciones de relevo de naves interestelares, contienen colonias, ciudades grandes de algo así como 80 razas. La zona hasta hace relativamente estaba dominada por razas regresivas sauroides base draconianos, no alfa draconianos. ¡Guau! ¿Las lunas? Sí, porque Saturno en sí no tiene superficie, solo aumenta de densidad progresivamente a medida que se desciende en la atmósfera. Saturno en sí contiene una gran cantidad de fauna y flora base aérea como lo contienen Júpiter, Urano y Neptuno por igual, muchas veces compartiendo las mismas especies en todos los planetas gaseosos. A diferencia de Júpiter, Saturno no contiene una civilización mayor de densidad alta. Solo más arriba contiene seres de luz como ya he dicho con un alto grado de evolución espiritual, que es ni a duras penas se identifican con tener un lugar específico en la galaxia o espacio. Todas las lunas tienen vida en ella, algunas en etapa de formación, como las lunas de Júpiter mencionadas anteriormente. Toda esta información es increíble. No puedo esperar compartirla. Gracias, pero solo es lo que he sabido desde aquí y a nivel bastante básico. Muy coherente lo de las especies gaseosas. ¿Tienen atmósfera y biología propia, agua, vegetación, etcétera estos satélites? Gracias. La Luna que de forma natural está desarrollando vida más avanzada o en estado de formación planetaria, más avanzada es Titán como es de esperarse, seguido por Enceladus el Apetus. Sí, tienen atmósfera pero de baja densidad. Para la formación de vida no es necesaria una atmósfera como tal y como se conoce en la Tierra. La biología y o la vida no necesita los mismos requisitos en todas partes. Desde que se ha removido el problema de las razas sauroides negativas dominando la zona, Saturno y Luna se han convertido en un lugar bastante pacífico. Dominado por razas positivas y de la Federación. Tienen bases y colonias grandes en sus lunas como ya he dicho. Para la sustentación energética y de materiales, se minan los anillos de Saturno.
Hay equipos de minería avanzada trabajando ahí todo el tiempo, llevándose materiales como metales esenciales, como el oro principalmente. Al ser lugar de reabastecimiento de naves de todas clases, es común encontrar naves biosfera grandes esféricas orbitando la zona, de forma temporal o pasajera. Estas naves se han podido observar desde la Tierra dando pie a especulación al no tener una explicación científica terrestremente aceptable para lo que ven ahí, incluyendo la detección de aparatos enormes de minería en operación. ¿Por qué están tan interesados en oro, las razas? Por las características del material, sobre todo conductoras. He leído que tiene propiedades que les extiende la vida a algunas razas. Así es. El oro es muy escaso y valioso para todas las razas. Tiene capacidades de transmisión eléctrica y piezoeléctrica de superconducción a temperatura ambiental que no son fáciles de igualar. Los cables internos de las naves, incluyendo estas, son de oro sólido. Oro monoatómico, otro tema más. Tiene que ver más con frecuencias que con composición química del material. También tenemos velas solares, por nombre humano, de tela de oro. Costarían billones de dólares si fueran terrestres. ¿Y no sería posible crear fibra óptica de cuarzo? Me imagino que no tiene la maleabilidad del oro. El problema es que si modificas el cuarzo lo destruyes también. En teoría sí, porque lo puedes fundir y darle otra forma, removiendo las impurezas. El problema con eso es que la fibra óptica es tecnología muy atrasada, ya que si puedes fundir el cuarzo también puedes usar otros métodos más avanzados para la transmisión de datos. Así a grandes rasgos. Creo que ese sería el tema Saturno. ¿Preguntas? ¿Los humanos llegaron a algunas de esas lunas o a Saturno con el programa espacial secreto? Sí. Buena pregunta. Pero los han llevado los reptiles. Como Saturno o la región de Saturno estaba, ya no, bajo el control negativo, se ha tomado o se ha idealizado a Saturno en las sociedades secretas. Importante mencionar eso. Se toma a Saturno como la base controladora de la Matrix. En parte eso era cierto. Pero la zona ya no está bajo control sauroide. ¿En qué época estaba Saturno bajo el control negativo? ¿Qué años? Hasta el 2012. ¿Desde? Desde hace unos 10.000 años. La última gran batalla fue contra un cubo grande sauroide negativo que servía de base y centro de distribución de mercancía, carnes humanas y esclavos. Cubo representado en la saga de Star Trek como el cubo Borg. Noten cómo les dicen todo a sus espaldas. Noten cómo un cubo tiene 6 lados. El famoso cubo de Saturno es un mito, el planeta mismo es un toroide como cualquier otro. Eso es desinformación Matrix base en la pixelación o pixelado de las imágenes que también están fuertemente editadas para borrarle las grandes aperturas polares que todo planeta tiene y que son especialmente prominentes y grandes en los planetas gaseosos de gran tamaño. Entonces sí que cogieron a Saturno como su dios. Pero la razón fue simplemente porque, como has dicho antes, en su mente dual buscaban algo opuesto a Júpiter. ¿O habían otras razones por cuales eligieron Saturno? Sí. Júpiter y Saturno son opuestos en sus mentes de sociedades secretas obsesionadas con la dualidad y el equilibrio. Júpiter siendo el rey. Cristo Caristus. Saturno. Satán, rey de las tinieblas. El astro con cuernos e anillos. Hago énfasis en cómo no han metido a Júpiter en sus cosas, como apropiándose de él, siendo el planeta más imponente de todos. Como ya he dicho. Gracias, muy interesante y coherente. ¿Sabes aproximadamente qué dimensiones tenía ese cubo y si fue totalmente destruido? Gracias. El cubo fue destruido y los que estaban con vida ahí fueron liberados y mandados a estaciones de sanación. El cubo medía unos 5 kilómetros por lado. ¡Wow! Una pregunta, Svaru. Al principio de la explicación de hoy has dicho lo siguiente, centrándonos solo en los aspectos físicos, el cómo son las cosas. Dejando atrás los significados esotéricos que le han colgado los del Cabal, aunque algunos aspectos sí tienen sentido. ¿A qué te refieres con aunque algunos aspectos sí tienen sentido? Creo que ya has dicho algo de esto, ¿puede ser?
A lo que he explicado aquí arriba. Me refiero a que no es el planeta mismo el que tiene un valor o propiedades intrínsecamente malvadas o negativas. Eso no está bien, solo es una interpretación valor, colgado por las sociedades secretas sobre un planeta. Lo que sí tiene algo de valor es que sí tenía bases regresivas que controlaban la Matrix terrestre de muchas formas. ¿Tiene algo que ver los cubos negros de los judíos? Sí, claro. Cubo como representación geométrica del 666. Saturno por el cubo controlador, ya destruido, pero como he dicho y contrariando a los demás investigadores Matrix, Saturno como planeta mismo no, que no contiene cubos en sus polos. El planeta está lleno de cubos así. Es representación de la adoración solar. Atonismo. Lo que pocas personas saben es que la adoración solar o atonismo tiene su lógica contraparte. Saturno no contiene cubos. La adoración al sol negro, representado por la esvástica nazi, entre otras cosas. Y es a este sol negro al que adoran los de la religión de tres cuernos: judaísmo, catolicismo, islam. Me refiero a cubos como parte de su misma estructura del planeta. Porque en sí podemos ir hacia el monolito de Júpiter y Stanley Kubrick, Odisea 2001 del espacio, que sí existe, y eso abre toda una nueva lata de gusanos. Aunque es otra cosa. No es cubo. Es rectángulo. Otra conversación. Si antes los astros estaban dispuestos de otra forma, ¿cómo por ejemplo desde la Tierra se veía Saturno? Todo esto antes de la destrucción de Tiamat. ¿Saturno de algún modo ya tenía anillos y después de la destrucción estos aumentaron su tamaño? No. O mínimos tal vez. Lo que están documentando otros en la antigüedad es otra cosa, la ilusión de cuernos, que se da porque el Sol está pegando de cierta forma sobre una superficie esférica planetaria. ¿Qué son las estatuas Svaruu? Miren la estatua de la derecha. Sol con cuernos. Ahora miren esta fotografía. Enseñando una foto. Foto abajo no es la foto que enseño Svaruu, ¿es un ejemplo? Sí. Es el Sol. Se explica todo. Es la Luna con el Sol dándole desde cierto ángulo. Solo que lo que estaban viendo era el Sol negro, o sea Saturno. Porque no había Luna en aquel entonces. Una persona acaba de subir hace poco un vídeo en el que habla de que la parte de atrás de la Luna, la mitad no visible desde la Tierra, estaba o fue bombardeada por la destrucción de Phaeton Tiamat. Así es. La nave biosfera que hoy es la Luna quedó inservible por daños en batalla por Tiamat al estallar cerca de ella. Noten otra cosa, mi fuente para esto, Michael Charion, asegura que Tiamat tenía otros nombres, Phaeton, y o Luna o Selene. Entonces la Luna de hoy heredó el nombre y el trabajo u ocupación de la anterior, Luna Tiamat. Y Saturno a lo lejos como otro objeto más opaco y oscuro al estar más lejano ergo Sol negro. Sigo sin entender cómo que veían a Saturno con estos cuernos. ¿Lo veían tan grande como nosotros al Sol? No tengo forma de saber qué tan grande los podían ver. Pero lo suficiente para que se pudiera ver como un objeto a lo lejos esférico y con poca luminosidad, ergo negro. El Sol cuando se reflejaba en Saturno hacía ese efecto de cuernos. Ah, ok. Estaba el Sol. El segundo Sol Tiamat y el Sol negro Saturno. Los anillos llegaron después. Tiamat por reflejar la luz solar como un espejo. Ajá, sí. Segundo Sol. Nibiru, Hercúbulus, etc. Por eso insisten en que era un sistema binario. No lo es, solo falta Tiamat, planeta de agua, o sea espejo solar. Saturno estaba más cerca, como para ver que es una esfera y efectos en esa esfera, pero dudo mucho que haya sido grande. Apenas visible como esfera, o poco más. Más cerca lo dudo por sus efectos gravitatorios. Otra conversación. ¿Es Saturno una entidad positiva o no tanto? Dentro de la dualidad, claro. Está bajo control de la Federación. Solo es un planeta. Lo que le han colgado solo son sus ideas enfermas. No difiere de otro, solo es. No entra dentro de lo bueno o lo malo, no es ninguno, solo es.
Sé que dicen que la Matrix se controla desde ahí. No es así. Eso es desde la Luna. Desde el punto de vista de los controladores sí, pero simbólicamente será, porque no como entidad aislada. Sí, pero antes había una nave reptil en forma de cubo, ¿verdad? Es verdad. Noten que tenía forma de cubos aislados. Fue destruido hace años. Dicen que tiene eso en sus polos, un cubo. No encontramos ninguno nosotras desde aquí. Sigue siendo un toroide como cualquier otro planeta. Las imágenes que muestran con un cubo en los polos de Saturno es CGI de nuevo. Todo para implantar ideas y agendas. Se dice que es Saturno porque Saturno es la representación del Sol negro. Que es el que adoran verdaderamente los atonianos. No es el Sol per se, lo toman como el antisol, el bien y el mal, Radios, Sol, versus Satán, Saturno. Si hay antisol pero eso es un agujero negro, entonces ni siquiera lo tienen bien. Saturno es Satán, es bien sabido en círculos de logias y de oscurantismo. Lo puedes ver en todas partes, el logo de Nike es un anillo de Saturno, los logos de la NASA tienen un arco rojo, otra vez anillos de Saturno. Los emblemas militares tienen un avión o una nave dando un giro. Se ve como que bonito, pero es una vez más anillos de Saturno, etcétera, etcétera. ¿Y de qué sirven los anillos científicamente? No es que sirvan de algo. Es el resultado de muchos objetos pequeños que se acumulan en el centro de gravedad-inercia de Saturno. Billones de microlunas. Desde polvo hasta rocas y asteroides. Otra conversación. Saturno está lleno de portales. Portales que van a dar a mundos y a dimensiones arconte, reptiles y maitre, entre incontables seres y razas negativas o regresivas. No es culpa del planeta. Pero el cabal negativo desde escalones bajos como los masones, hasta los más altos del alto mando draconiano, toman a Saturno como su dios. Es intocable para ellos. Lo defenderán con el mayor fanatismo que se puedan imaginar. Por eso tanto cubo negro pues representan a Saturno y sus portales. Como ya les dije ayer, salen en forma de rectángulos y se representa como cubo para ellos porque un cubo es 6 por 6 por 6. De ahí salió que el número del diablo es 666. Por eso los nazis vestían de negro, la Gestapo. Porque son sacerdotes del culto y la hermandad de Saturno igual a Satán. Por eso Darth Vader viste de negro siendo el lado oscuro de la fuerza y habla a través de un triángulo enfrente de su cara. Triángulo que retrocede hasta el antiguo Egipto con la constelación de Triangulum como ya les dije. Por eso los jueces en la corte visten de negro, por eso la gente se gradúa de negro con un ridículo sombrero negro cuadrado en la cabeza. Por eso en la Meca se venera un cubo negro con la gente dando vueltas a su alrededor simulando los anillos de Saturno. Es fanatismo absoluto hacia Saturno. Por ende peligroso. Portales de Saturno. Tengo una pregunta sobre esto. ¿Portales son colocables donde se desea? Tiene que ver con la dinámica energética de esa figura geométrica. Se une a otro triángulo para formar un Merkaba. Esto está en mecánica de la manifestación. Si tienes un portal artificial sí, es posicionable donde sea. El problema de un portal así es que digamos que les pongo uno ahí en donde están, ahí en el piso. Mientras esté activo se puede entrar y salir, pero si se apaga no lo está. Esto es peligroso porque podemos poner la salida en un lugar muy apartado. Y sin el control sobre el portal que ha quedado en otro sitio, podrían quedar atrapados ahí. Por eso Taijeta no usa portales como tales, no usualmente por lo menos. Se prefieren las naves. Pregunto por qué lo de portales en el Saturno, ¿son artificiales? Portales que llevan a reinos arcónticos. Algunos son artificiales, los que más preocupan. Otros son naturales. Todos los astros tienen portales naturales. Todos y cada uno. Es parte de su existencia y funcionamiento. Lo peligroso es que no sabemos cuáles van a dar a dónde a menos de que entremos a explorarlos. ¿Y sobre todo la luna los provoca? Sí. Porque aumenta la energía en algunos puntos. Todo es frecuencias y manipulación de frecuencias.
Para que un portal natural se dé o se abra, se necesitan condiciones exactas, condiciones que obedecen a la interacción y a la relación entre los elementos que alteran la frecuencia del sitio, es decir, de los objetos que lo rodean, y entre más grande sea uno, más influencia tendrá sobre el lugar. Esta influencia se da o se ejecuta sobre un lugar por medio de ondas de gravedad. La gravedad es el flujo de conciencia dentro de un medio, ese medio es el éter. Muchos portales naturales se abren solo una vez y nunca regresan. Resultado de algo aparentemente fortuito. De que se da la casualidad de la conjunción de energías gravitatorias en dicho lugar exacto. Otros son recurrentes. Se repiten las condiciones. Son agujeros en la tela de la realidad. Son puntos paradoja, puntos de Matrix incompleta. ¿Cómo veríamos un portal dimensional si se puede ver? ¿Qué forma tendría? ¿Qué veríamos a través de él si no lo cruzáramos? ¿Puede una persona con su poder de manifestación crear un portal? No digo viaje astral. Lo más común es que los portales no se vean. Solamente son, te los puedes encontrar y no te explicas qué sucedió. Pero sí pueden ser visibles, como una ondulación como la del agua en dicho lugar. Como calor de mediodía subiendo del asfalto de una carretera caliente. También pueden aparecer como un punto negro, o zona negra sin nada adentro, como gran vacío. Este es muy común con los portales cuadrados o rectangulares en el espacio monolito, que el monolito es más un mono agujero. No es una pieza de material negro ahí flotando, es más bien una pieza sin espacio, lo opuesto. Se pone como objeto en las películas, pero Kubrick al final también hace quedar en claro que son portales. También un portal se puede manifestar como un sitio en donde se puede ver el otro lado. También común en el espacio. Un portal se puede muchas veces detectar no por lo que es o como se ve, sino por lo que falta en un lugar. Como un agujero negro. Porque esos son los agujeros negros. Se dice que al entrar en uno las cosas se comprimen hasta la singularidad, destrucción completa. No es así, eso es matemática basura relativista humana. Solo es un portal como tantos que hay. Una persona no solo puede hacer un portal solo con la mente, en sí una persona es un portal. Pero se conserva mayormente en estado en donde la información o la energía se transfiere a través del portal persona solo a nivel de baja intensidad, en donde solo se puede ver o entender como su conexión multidimensional, o a la fuente original, al yo unificado. Eso es un portal. Pero aumentando la intensidad de dicha energía, con toda intención, sí se puede lograr hacer más con ese portal. Y a nivel prácticamente ilimitado. Hay recuentos en la India de más de un monje o persona iluminada, que ha alcanzado el punto de volverse luz y desaparecer con todo y cuerpo. Eso es lo que ha logrado, entrar en sí mismo con todo, no solo en conciencia. A continuación le toca el turno al siguiente planeta y se titula Urano. Sistema solar. Información de Svaru de Ra, Taigeta, Pléyades. Esta conversación entre Robert, Gosia y Svaru fue publicada por Gosia de Agencia Cósmica el 25 de diciembre de 2022. Urano. Sistema solar. Información de Svaru de Ra, Taigeta, Pléyades. Originalmente en español. Urano es un gigante gaseoso que, al igual que los otros gigantes de este tipo, va a tener atmósfera ligera arriba y progresivamente se hace más y más densa a medida que vamos bajando. Pero difiere en algo importante comparado con Saturno, Júpiter y Neptuno, que abajo sí tiene una superficie sólida con una clara diferenciación entre esa y la atmósfera, que en este punto tiene una presión tan grande que su superficie está literalmente hecha de diamante. En muchos puntos se pueden ver rocas por compresión de menos densidad que el diamante, como son formaciones de cuarzo y cristales. Desde el punto de vista 5D, que es el que importa por ser el estándar del universo en cuanto a densidad material,
es similar a la fauna de los demás planetas gaseosos en cuanto a que son seres que pasan sus vidas enteras volando sin conocer suelo firme, ya que no pueden bajar hasta la superficie o por lo menos eso se cree desde aquí. Desde densidades más elevadas, contienen seres de luz 6D y superiores, con sus civilizaciones avanzadas correspondientes, si es que se le puede llamar tal cosa, ya que las reglas de interacción son diferentes en esas densidades, siendo innecesaria una civilización como se conoce por ejemplo en 3D o 5D. Son, como en los otros casos, seres bioplasmáticos, concentración de energía de conciencia ya muy avanzada en vías de volverse en algo que ya no necesita forma alguna. Toman la que desean desde su punto de vista. En sus lunas también encontramos bases de otras especies interestelares, mayormente debajo de la superficie. Especialmente en las grandes, Titania, Umbriel, Ariel y Oberon. Miranda, por otra parte, tiene su propia flora y fauna extraña. Está lleno de vida, lo que la difiere de las demás que no contienen mucha vida indígena en ellas, que sea solo de ellas. Miranda tiene extensa variedad de animales extraños debajo de su superficie y debajo de extensos mantos de hielo. Esto está alimentado por actividad tectónica interna. Impresionante al ser una luna pequeña, más aún si se compara con Oberon, la más grande de las lunas de Urano que es geológicamente bastante estable. La vida en estas lunas se sustenta en forma de energía precisamente por la actividad tectónica de ellas mismas. Al estar tan lejos del Sol, no reciben casi nada de energía de él, son mundos autosustentados. Insisto, Miranda tiene mucha vida debajo del hielo, es un vergel de vida extraña, hierve en vida. No hace de espejo como hacia Tiamat. ¿Pero tiene vida inteligente Miranda como la Tierra? No está lleno de vida, pero vida animal y vegetal. Ecosistemas basados enteramente en fuentes geotermales, tanto terrestres como acuáticas. Las fuentes geotermales mantienen bolsas de agua líquida y caliente en zonas específicas debajo del hielo. Estos son los núcleos de mucha de su vida primordial que sirven de base para la cadena alimenticia de animales más grandes que habitan sus mares, muy abajo de un caparazón de hielo con una gran cantidad de metano. Miranda no contiene bases de otras civilizaciones. No es necesario al tener otras lunas mejor equipadas para sostener una base de avanzada. ¿Y por qué tienen nombre de ángeles los satélites? Porque son nombres humanos, dados por humanos. Son dioses y personajes de la mitología antigua, mayormente nórdica, fenicia, griega y romana. También tiene un cinturón de asteroides Urano, ¿verdad? Neptuno, también por Tiamat. Los anillos de Urano son muy pequeños, no sé si se puedan incluir como anillos. En sí, todos los grandes planetas tienen anillos. Pero los de Neptuno, como veremos, son más especiales. He visto imágenes de anillos de Urano, pero no me concuerdan con mis datos aquí. El problema es que hay una discrepancia entre mis datos y los de ahí, pero solo al respecto del tamaño y disposición, ya que aquí los tengo como muy pequeños. Solo se harían o se verían más grandes si se toma en cuenta más basura espacial o rocas en estado menos denso. Es decir, muy espaciados entre sí. ¿Hay alguna luna artificial? ¿Algo que se nos esconda? Ninguna, pero eso cambia con las naves que se estacionan allí a veces. ¿De qué material son los anillos? De roca de hielo. Sí, pues también son desechos de Tiamat y otras cosas o rocas que ha capturado a lo largo de la historia. ¿Mismo material que Saturno, supongo? Sí. ¿Este color azul que tiene es del gas? No es que sea del agua, ¿verdad? ¿No hacía el mismo efecto que Tiamat de espejo? Tiene muchas lunas, pero depende de cómo se vean. En total, oficialmente tiene 27 lunas. Lo que pasa con Urano es que su superficie gaseosa tiene poca reflectividad. Tiamat, que significa el acuoso, tenía mares, por lo tanto era prácticamente un espejo. También en aquel entonces el sistema solar estaba en una disposición más densa. Los planetas estaban todos más juntos, aún así en armonía. ¡Wow! Gracias Svaruu. ¿Todas esas 27 lunas oficiales son de origen natural? Son naturales todas. ¿Qué son lunas exactamente? Satélites de planetas.
Luna es una masa densa como una sola unidad lo suficientemente grande como para ejercer un efecto gravitatorio importante sobre sus alrededores y sobre el planeta del que orbita. ¿Hay razas extraterrestres que extraen minerales de Urano y de sus satélites? Claro, hay bases allí. Naturalmente extraen sus recursos de las lunas y anillos, mayormente lunas, porque los anillos son demasiado espartanos. Las lunas pueden tener orígenes diferentes. Perdona, luna, igual a satélite. Algunas se forman al mismo tiempo que los planetas base. Otras son capturadas. Otras más son llevadas ahí por razas interestelares con miras a usarlas después como bases. O simplemente para compensar algún problema de inestabilidad de la región en general, por su efecto gravitatorio, como lastre o contrapeso. Similar, una luna es un satélite, pero algunos satélites no son lunas. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo algunas cosas básicas a veces. Satélite puede ser algo pequeño, pero para calificar como luna se deben cumplir ciertos criterios de masa. Criterios de tamaño y masa que Phobos y Deimos, las lunas de Marte, apenas cumplen. Gracias, Svaruu. ¿Y mayormente qué tipos de minerales extraen? Minerales base para aleaciones, hierro y carbono. Y oro, por supuesto. Además de material para construcción, aunque menormente, porque se usa el del sitio en donde se construye una base al ser mayormente bajo tierra. Ok. Tengo una pregunta. ¿Se puede relacionar con cualquier planeta? Se trata de estos seres que viven allí, de altas densidades. Una cosa que no entiendo. Has dicho en algún punto que estos seres de altas densidades ya no pertenecen a ninguna raza ni ubicación. Entonces, ¿cómo que se ubican allí o allí? ¿En Urano o en Júpiter? Es que no están tan alto, hablo más que nada del 6 debajo. Y esos mismos seres están por todas partes. No solo ahí. Solo están en algún sitio porque es una concentración de energía-atención que en gran parte emana de ellos mismos como creadores, o parte de la conciencia como la del planeta, conciencia del planeta. Desde nuestro punto de vista se ubican ahí, desde el suyo, no. Ellos ya no necesitan lugares, a menos de que lo deseen como para comunicarse con seres de densidades menores. Para ellos el universo es su casa, son libres. Esos seres se presentan como seres de luz. Por lo tanto, algo que se compara con algo más que no es ellos. Como un ser de luz que se ha visto en el bosque. Ser de luz siendo la criatura versus el bosque y no la criatura. Ese contraste de lo que es ellos y lo que no es ellos viene de tu interpretación de las cosas y ellos lo saben porque comprenden las dimensiones abajo de ellos. Y se manifiestan así para que tú puedas interactuar con ellos, para que puedas ver la diferencia entre ellos y lo que no es ellos bosque. Ellos no necesitan ni forma, solo son. Quienes necesitan nombres y dar nombres a las cosas son los seres con entendimiento inferior, ya que los más avanzados se manejan con conceptos solamente. ¿Podrían pasarse por el bosque entero? ¿Y yo pasando por este bosque sin saber que estoy pasando por uno de estos seres? No pasan por el bosque. Son el bosque. Son un planeta. Interpretaciones de ellos o acerca de ellos, visto desde densidades bajas y puntos de vista de densidades bajas que aún tienen que pensar en dualidad, porque todo lo es si se necesita contrastar con algo para saber qué es. Urano, el planeta, no es Miranda, su luna. Urano no es Marte ni es un pastel. Eso también es dualidad. Ellos solo se manifiestan así porque desean que los veas como algo. Son el todo. Están en todas partes pero no los puedes interpretar como un ser. Eso sería tu entendimiento. No el de ellos. Tienen como ejemplo a una pequeña hormiga. Es un ser de 3D pero imagínense que es de 2D. Solo sabe de moverse en un solo plano. Ustedes comprenden a la hormiga pero la hormiga no a ustedes. Ustedes pueden hacer algo que manipula que se parezca a esa hormiga y aparecen en su vida por delante de ella. Ustedes se habrán bajado al nivel de conciencia de la hormiga para poder ser vistos por ella, una hormiga robot, por ejemplo, que ustedes controlen, pero no son otra hormiga. Como los seres de luz se dejan ver como algo, un ángel brillando, por ejemplo, pero es por bajar al nivel perceptual y de entendimiento de las personas con las cuales desean interactuar.
El tercer transcrito lo ocupan Neptuno, Ceres y otros planetas no tan conocidos o desconocidos de nuestro sistema, Neptuno, Ceres, y más. Sistema Solar. Esbarú Dr. Fue publicado por Gosia de Agencia Cósmica el 25 de enero de 2023. Neptuno, Ceres, y más. Sistema Solar. Esbarú Dr. Originalmente en español. 2019. Me causa un poco de aburrimiento entrar en Neptuno, porque con pocas diferencias viene siendo lo mismo que con Urano. Mismos animales flotantes y mismos componentes básicos de atmósfera, pero con Neptuno con más cantidad de metano. Neptuno es un planeta gaseoso superdenso. De todo el sistema solar es el segundo más denso después de Júpiter mismo. Tiene mucha masa. A pesar de que su nombre viene por el dios romano del agua, no contiene ni es un planeta de agua o planeta oceánico como lo era Tiamat. Solo es por su color azul profundo. A diferencia de Urano, Neptuno tiene una atmósfera muy activa, y con Júpiter comparte una gran tormenta en progreso justo ahora. ¡Wow! ¿Eso es Urano o Neptuno? La imagen es de Neptuno. Tiene anillos, pero muy tenues que se caracterizan por ser inestables. Esto significa que se están desvaneciendo y son tan pobres que no son de consideración. Animales con pocas diferencias que ha de haber, son básicamente los mismos que en los demás planetas gaseosos. 14 lunas bastante aburridas sin nada ahí, con una sola excepción Tritón. Con una órbita bastante extraña, contrarrotatoria, Tritón reboza de vida, especialmente intraterrena que utiliza la alta actividad geológica de la Luna como fuente primaria de energía, luz y calor. Es la única luna en este sistema solar que orbita en sentido contrario que su planeta. ¿Hay vida allí? Solo animales. ¿Por qué gira en sentido contrario? Porque fue puesta ahí. Según mis datos, fue remolcada ahí y se le dio esa órbita por andromedanos postguerras de Tiamat, para hacer un contrapeso adecuado para estabilizar a Neptuno puesto que tiene una órbita extraña. También mantiene la misma cara siempre hacia Neptuno, todo el tiempo, como lo hace la Luna terrestre. Como he dicho, fue puesta ahí artificialmente, pero la Luna en sí no es artificial. Sin entrar en datos conocidos, que mayormente son verídicos al ser comprobables desde nivel básico humano, eso es todo lo que tengo que decir al respecto de Neptuno. Gracias, Esbarú. ¿Y por qué tenían que estabilizar el Neptuno? ¿Qué le pasaba? Tritón tiene hasta su propio campo magnético o magnetosfera. Es una luna llena de vida silvestre extraterrena mayormente ya que la superficie es de las más frías del sistema solar. Neptuno, al perder la homeostasis que tenía con los demás planetas por la destrucción de Tiamat, estaba en órbita como bamboleándose. Su órbita es como muy acostado hasta hoy en día. Es un contrapeso. ¿Bamboleándose? ¿Cómo puede ser eso flotando en el espacio? No vas a caer a ningún lado igual, ¿no? Produce fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas que si se incrementan más de ciertos parámetros, pueden causar la destrucción del planeta. En el caso de Tiamat fue por el agua. Pero Neptuno, ¿por qué? Porque es muy denso. Esto es lo que le pasó a Tiamat, el agua lo desestabilizó por su movimiento extremo por el impacto de varias detonaciones nucleares. Ok. En este contexto no hay más que decir. Retrocedamos más hacia el centro del sistema solar, de nuevo a la banda de asteroides. Ahí se encuentra un llamado asteroide, el más grande de todos, se llama Ceres. Cede de controversias acerca de cosas que resplandecen en los cráteres. Ceres era la luna de Tiamat. Sobrevive hasta hoy en día como objeto de una sola pieza. Está llena de bases grandes y estaciones de paso y de servicio de la Federación. Son positivos. Eso es lo que ven resplandecer.
Eso es una base espacial de la UFOP, United Federation of Planets. ¿Dónde está esta banda de asteroides? Dijiste retrocedamos al centro del sistema solar. Está entre Marte y Júpiter, donde estaba Tiamat. ¿Este satélite es de forma toroidal? Con sus dos oquedades norte y sur. Todos lo son, solo sucede que en astros pequeños las oquedades suelen ser menos evidentes entre más pequeños sean. Se explica como sedimentos de capas inferiores que son reflectivas. Pero digo yo, ¿a ese grado? Imágenes manipuladas. Como si fuera una superficie helada que refleja la luz solar. Sí, pero eso se ve igual a una ciudad humana vista desde satélite. ¿Pero esta imagen es falsa, dices? Sí, está normalizada. Es decir, ¿en esas bases están todas las razas que componen la Federación? ¿Y para qué tienen sus bases allí? Sí, así es. Sí, es Federación, es una base de avanzada, FOB, de cualquier raza de Federación. Abastecimiento y reparación de naves, operaciones de intercambio de mercancía. Son ciudades enteras. ¿Estuviste allí? He sobrevolado, pero nunca he tenido la necesidad de estar ahí. De hecho, una pregunta, ¿se puede ir a cualquier sitio así como sería viajar de Francia a Polonia en coche, sin ningún permiso? ¿O se tiene que pedir permisos algunos? Si te apetece ir a Urano o cualquier sitio, ¿podrías? No se necesita ningún permiso, solo avisar plan de vuelo. A veces ni eso. Se ve así la ciudad en Ceres. Debajo de cúpula exterior. ¡Guau! ¡Qué bonita! ¿Pero es similar solo o así se ve? Muy similar. Esa forma arquitectónica circular es muy usada en bases y ciudades de la Federación. Pero, ¿es Barú? ¿Las razas conviven allí? Por sectores, pero si conviven ahí, no tanto así en los planetas o en las naves. Tienen que aprender a convivir ahí. ¿Seríamos extraños si vamos allí? No serían extraños. Como están hoy, parecen alfrateanos. ¿Tienen varias casas en diferentes lugares normalmente? Por ejemplo, una casa en Erra, otra en Ceres, otra donde sea. No una casa, un sector de edificios interconectados. Sí, pero ¿se puede vivir en varios lugares a la vez? ¿Tener diferentes hogares? ¿Tener tu casa en varios planetas a la vez? Si es libre, sí, claro. Ahora, noten el nombre del sitio web de la imagen. Dice muchas cosas, ¿no? Sí. Conozco este proyecto. ¿Quién está detrás de este proyecto de verdad? Tiene que ver con la colonización de Venus, como ya hemos dicho. Pero es la configuración más lógica y eficiente para una ciudad. La más efectiva para una ciudad, con naturaleza entre los anillos. Y fácil de poner bajo domo. ¿Qué domo? En Ceres, como en muchos lugares, esas ciudades concéntricas están bajo domo. Interesante. ¿Es de cristal la cúpula, domo o energética? Ambas cosas, Robert. Doble seguridad. ¿Seguridad? De que se rompa el domo. Bajo el mar de la Tierra también hay bases así. Con domo. En la Tierra solo muy limitadamente se usa más lo intraterreno. Estamos ahora rozando el cinturón de Kuiper. Es una zona exterior del sistema solar, más allá de la órbita de Neptuno que se compone de toda clase de rocas, bolas de hielo sucias, aka, cometas en algunos casos, dependiendo de su movilidad. Y son millones. De ahí salen los cometas oficialmente. También para la Federación, aunque es de naturaleza y explicación un poco más compleja. Planeta Haumea. Lunas, Hiyaka y Namaka. Distancia mayor al Sol, afelión, 51,4 unidades astronómicas AU. Distancia menor al Sol, perihelión, 34,9 AU. Una unidad astronómica es la distancia equivalente de la Tierra al Sol.
Solo sirve para medir distancias dentro del sistema solar. Este planeta menor es conocido por la ciencia terrestre y está clasificado como planeta enano. Desde el punto de vista de nosotras de los mapas estelares, sí se considera un planeta ya que una vez más contiene bases de la Federación con operaciones de minería extensa. Mayormente de oro. Planeta Eris. Luna, Dysnomia. Aphelion, 97,6 AU. Perihelion, 37,9 AU. Solo un poco más chico que Plutón. Mucha actividad tectónica y lleno de vida extraña. Vida emergente ahí, zona protegida por la Federación. No tiene bases ya que se consideran invasivas para el desarrollo de la vida ya en etapa avanzada. Se necesitan protocolos muy estrictos para aterrizar ahí. Planeta Ojalu. Ninguna luna. Planeta no reconocido por la ciencia humana. Aphelion, 190,4 AU. Perihelion, 152,7 AU. Planeta grande con una densidad alta. Tamaño aproximado 4 veces el tamaño de la Tierra. Lugar en el borde externo del cinturón de Kuiper. ¿Por qué nos das estos datos de Aphelion y Perihelion? ¿Los científicos lo entenderán? Sí, lo entenderán. Órbita elíptica externa. Civilización avanzada ahí, interestelar, base insectoide mantis. Sistema político, consejo escalonado piramidal. Organismo base, consejo o alto consejo de Ojalu. Se dicen neutrales, pero se sabe que tienen tratados con los negativos. Alta actividad ahí de grises regresivos Maitré y de reptiles de varias razas incluyendo draconianos regresivos. ¿Preguntas antes de continuar? Gracias. ¿Son los mismos insectoides que hay en Marte? Son parientes pero no son los mismos. Diferencia más grande, los de Marte tienen mente colmena, estos mayormente no la tienen. ¿Son una civilización planetaria, es decir, es la especie dominante en ese planeta? Sí. Tiene mucha vida, como es de esperarse a esta distancia es intraterrena con fuentes geotermales. ¡Wow! ¿Y qué relación tienen con la Tierra? ¿Vienen a extraer minerales o algo de eso? Son parte del mecanismo de extracción de seres humanos y de distribución para esclavos y para comida. ¿Por qué no pueden construirse los esclavos de la manera tecnológica? No se necesita replicar esclavos, con tecnología es suficiente. Entonces, ¿para qué los quieren como esclavos? Por tradición, supongo. Todas las razas avanzadas se preguntan eso, Gosia. Además de que utilizan las energías de sufrimiento, pues son o están considerados como arcontes, bajo varios criterios. ¿Y estos mantis en qué densidad están? Todo afuera está en 5D. ¿Cómo pueden funcionar estos mantis en 5D y seguir haciendo esto? ¿O están en 4D alto, o algo? Ya sé, todo esto de densidades es un lío y no tan dividido. Se cree que estos insectoides no lo hacen directamente así con los humanos, pero a cambio de otras cosas, como comercio y tecnología, dejan usar sus instalaciones como bases de avanzada para expedicionarios piratas de origen sauroide regresivos que son los que desean los humanos para varias razones o propósitos. 5D, contrario a lo que os dicen, no es amor y paz, cielo y miel. O podríamos argumentar que en estos casos esas regiones son por conciencia sitios de 4D. Para mí eso es 4D Gosia, es verdad. ¿Y este planeta Ojalu está en bloqueo por la Federación? Está bajo observación. Juran que no pasa nada ahí y que son neutrales. Mienten. Afuera hay naves de caza de la Federación que interceptan naves regresivas. Aunque no en la misma escala que en la Tierra, si se concediera lugar bloqueado. Es difícil ponerles o pillarles pruebas, son engañosos y traicioneros. No son los mismos mantis que contactan a Simon Parkes. Esos son los 13 planetas de este sistema solar. El sistema solar tiene o contiene muchos planetas enanos, no solo esos. Algunos son reconocidos, algunos otros no. Lo que pasa con Ojalu es que está bajo la cubierta o escondido detrás del cinturón de Kuiper, muy lejos.
Sin embargo, matemáticamente algunos científicos detectan que por interacción de masas en el sistema solar falta algo más. Dicen o argumentan que falta un enorme planeta en Nibiru o Hercúbulus, o en su caso planeta o no planeta. Una enana marrón, porque muchos, no todos, los soles tienen sistemas duales. Taygeta tiene a sus Adicleia o Alpha Centauri A tiene a Alpha Centauri B y a Próxima Centauri. Triple sistema. Los datos humanos que dicen que un sol tiene que ser dual, en sí. Aunque no exactamente correspondientes a los de las razas externas como la Federación, están más o menos en lo correcto, pero esto es entrar en dinámica toroidal. No existe tal enana marrón. El Sol es un sistema simple con sistema solar extenso o grande comparado a Taygeta con solo 4 planetas, poca basura extra. La masa faltante en el sistema solar es el resultado de la conjunción por punto de equilibrio de todos los objetos en el cinturón de Kuiper y de Oahu combinados que dan como resultado una gran masa que es confundido por o como si fuera un solo planeta grande faltante. Habiendo dicho esto, ese planeta es Oahu. Pero no da la masa, o no tiene la masa necesaria para el efecto gravitatorio en los cálculos humanos. Se suma a la demás masa de los escombros del cinturón de Kuiper así como los restantes decenas de planetoides o planetas enanos en el sistema solar. ¿Y qué significa ese nombre Oahu y quién se lo puso? Suena a taigeteano. No. El nombre suena taigeteano y le he puesto o lo he escrito así por influencia de taigeteano porque no tengo ninguna otra forma de escribirlo o de expresarlo. Entiendo que significa el punto de la creación. Desde la perspectiva de esa especie regresiva mantis. ¿Y utilizan algún tipo de ropa estos insectos? Sí, como se observa en muchos casos y por morfología, las batas largas ornamentadas son observadas. Poco más. ¿Son matriarcales o patriarcales aunque sean una sociedad piramidal? ¿Y la reina suele tener un gran tamaño? Ella es la que pone los huevos. ¿Cómo se reproducen? Sí, pero en parte tiene subreinas que serían como gobernadoras de los sitios alternos. Escalonadamente. Todas ellas ponen huevecillos. Y todas obedecen a la reina central. Tienen machos zánganos. 3 géneros. Machos zánganos, hembras y trabajadores sin sexo. Igual que muchos insectos, pues esos son. Solo ven por la colmena, pero no se reproducen. Es curioso estudiar a esa raza. ¿Y viven todos bajo tierra? Sí, todo bajo tierra, no dudo que tengan estructuras externas, como entradas o sistemas de acople para naves grandes. ¿Tienen semillas en la tierra? Aunque seguro que no. No tengo ese dato. ¿Y los túneles son de tierra o con paneles artificiales? No sé si me explico. Si son interestelares, serán muy tecnológicos. Sí, son tecnológicos. Cooperan con razas insectoides, insectoides mantis y sauroides, más grises regresivos. Y con este transcrito, cortito, terminamos esta serie dedicada al sistema solar, Plutón y por qué lo degradaron al planetoide. Esbarú Dr. Fue publicado por Gosia de Agencia Cósmica el 29 de enero de 2023. Plutón y por qué lo degradaron al planetoide. Esbarú Dr. Originalmente en español. 2019. Saltando unos millones de kilómetros, Plutón. También con por lo menos 3 bases de la UFOP, United Federation of Planets. Se parece o es casi igual el caso que con Ceres. Tiene 2 lunas Plutón, Charion e Hydra, pero de ahí en afuera es una roca fría. Se debate si es o no un planeta. Lo que se necesita para ser un planeta es no ser luna de nadie más, orbitar el Sol y tener cierta masa. Plutón está en el borde y muchos ya lo han degradado a planeta enano.
Lo que sucede ahora es que las definiciones de planeta para los humanos difieren de los de Federación. Plutón para la Federación y en los mapas estelares de virtualmente todas las razas interestelares, si no es que todas, sigue siendo un planeta. De otra conversación. Ya saben que degradaron a Plutón de ser un planeta a ser un planetoide. Un planetoide es una masa por lo menos mayormente esférica que se podría catalogar como luna o como asteroide si no fuera porque está solo, y en órbita solar. Luna es quien orbita a un planeta que a su vez orbita al Sol. Asteroide, aunque no dudo que haya otras definiciones, es una masa que podría ser planetoide o luna de no ser porque comparte órbita con un sinnúmero de elementos o masas iguales, mayores o menores que el cinturón de asteroides o de Kuiper. Mi punto aquí es que no hay justificación para degradar a Plutón desde el aspecto o postura de la astrofísica. Se ha degradado por razones esotéricas y aquí las expondremos. Estos psicópatas en poder en el Cabal funcionan enteramente de manera esotérica, como saben. Todo es astrológico para ellos. Pero el concepto o representación astrológica tiene poco o a veces nada que ver con un objeto o roca real flotando en el espacio. En el caso de Saturno, tiene portales a sus mundos negativos y tenía bases de ellos, es lo único realmente físico que tenía la roca en el espacio llamada Saturno. En el caso de Plutón, tiene actualmente una base grande de la Federación, de nuevo es lo único físico que tiene. Entonces, en sus cartas astrológicas y en sus mundos astrológicos, Plutón representa una energía de cambio. Representa la destrucción del viejo paradigma, la exposición de la mentira, la disolución de la corrupción. La energía de Plutón, astrológicamente hablando, representa al dios Shiva, destructor de mundos, pero nada se destruye nunca, solo se transforma, ley universal. Entonces, toman a Shiva como destructor negativo, pero no lo es. Es transmutación. Shiva representa el destructor de su mundo, destrucción del cabal, de la mentira, del control mental sobre la humanidad. Por eso han degradado a Plutón a planetoide, para que no tenga tanta influencia sobre la gente. Es su enemigo esotéricamente hablando. Su energía es de transmutación y disolución de la mentira y de la decepción desde nivel mental. Significa que trabaja desde aspectos inconscientes y a nivel tanto colectivo como individual. Significa el acto de limpieza del ser y del inconsciente. Representa quitarle el velo de los ojos colectivos, significa despertar colectivo planetario y ascensión tanto planetaria como individual. Shiva representado como Plutón trae cambios al concepto de ego colectivo e individual, trascender lo falso. También representa el mundo interior, la realidad interior, el soltar aferraciones emocionales que anclan en conceptos destructivos obsoletos, el poder liberar karmas y aferraciones, no depender de viejas ideas. ¿Por qué es Shiva? ¿Qué significa esto? Porque Shiva hacía eso. Shiva es una persona real, o lo fue. Según archivos de la Federación, era andromedano, por eso lo pintan azul. Y nos quedamos sin tiempo para más. Si alguna vez te has preguntado si estamos solos en el universo, en el próximo programa despejaremos cualquier duda que tengas al respecto. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.